Bueno, voy a empezar con esta frase de Winnicott para hablar de nuestros hijos, pero también de nuestras relaciones. Y esta es una frase muy hermosa porque nos dice, somos personas que creen, porque alguien nos inició bien. A mí me parece importante siempre porque hay un otro. O sea, realmente el mayor tiempo de indefensión de un ser humano son sus primeros años, ¿verdad? Eso no quiere decir que no nazcan con un potencial, que todas las funciones mentales no están dadas, sí están dadas, pero se necesita de ese gran otro, que son los padres, los cuidadores, los que los acompañan, para que el desarrollo pueda ocurrir. El mismo nos dice, un bebé sin nada ni nadie no existe, muere, ¿verdad? Y en el mayor de los casos, si vive, sabemos todo lo que ocurre psíquicamente. Entonces, esto es porque en este momento algunos tienen bebés, ¿verdad, Alicia? Ya debe estar grandecita. Otros niños más grandes, pero en este momento sí necesitan de ese gran otro, que es el adulto que los está acompañando. Porque ahorita más adelante vamos a ver cómo hay muchas, pero muchas emociones que se nos están jugando en este caminar. Entonces, el primer punto que quisiera tocar con ustedes es cómo apoyar a nuestros niños y niñas durante el aislamiento. Y vamos a iniciar, antes que hablar de las actividades, de la información. Me parece que no estar informados es mucho más difícil para ellos. Con Pisotón decíamos, los papás, en el transcurso de la vida tenemos muchas cosas que informar. Inclusive, por ejemplo, cuando hablamos de la sexualidad, ahí estamos informando desde la evolutiva normal. Cuando hablamos de las crisis de la existencia y el temor a la muerte, ahí estamos hablando desde la evolutiva normal. Y son temas que a veces nosotros mismos tenemos tabú con relación a ellos y no sabemos cómo manejarlos, ¿verdad? Entonces a veces desde la sexualidad, no, ellos son chiquitos, no entienden, o como decía con Pisotón, nos vamos a tanta cientificidad que tampoco entendieron. Entonces, sí, desde el qué debemos informar, hay tres temas que son muy importantes que debemos informar. Lo primero es qué es el coronavirus. O sea, sí tenemos que informarlo. Ya tenemos más conocimiento, de hecho, pues ya hay otro videito nuevo que vamos a hacer de Pisotón, ya sin Pisotón, porque acuérdense que estamos en casa, porque en el momento en que dimos la información que le dimos a los niños pequeños, estaba más relacionado con un virus desconocido para nuestro cuerpo. Y como es desconocido, pues tenemos que cuidarlo porque no sabemos cuáles son las acciones que tenemos que tener. Hoy en día, aunque no sabemos todo, ya conocemos más. Y hoy en día sí tenemos más explicaciones, ahorita que vayamos al cómo, lo vamos a conversar, para poderle decir a nuestros niños sobre lo que es el coronavirus. Luego, algo que es muy importante es qué es la cuarentena, porque ellos de pronto no saben qué es la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué es ese momento de aislamiento, ese momento que, como en alguna de las entrevistas que han hecho en estos días, lo hablábamos, los niños lo sienten un encerramiento y para ellos todo lo que es encerrado es ansioso. Porque acuérdense que hay momentos en la vida de nuestros niños en que las ansiedades toman el lugar del claustro y por eso la claustrofobia, ¿verdad? De esos momentos en que estamos encerraditos. Entonces es importante entender ese proceso de cuarentena. Y que va a suponer ese aislamiento, que ahí es donde sí vamos a trabajar todas las actividades, lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a reinventar y cómo vamos a hacer los encuadres con ellos. Entonces pasemos al cómo debemos informar. Ahí lo primero es desde lo real. Ustedes saben que tenemos una sobreinformación hoy en día, eso es algo que nos está pues acompañando, que como he hablado con muchos pacientes, porque ustedes saben que se ha detonado mucho la ansiedad generalizada, algunos inclusive tocando el pánico, hay quienes notan la información desde su organización psíquica, es decir, hay personas que por naturaleza son catastróficas, ¿verdad? Y la información la van a dar desde ese lugar. Hay personas que por su naturaleza son tranquilas y lo van a dar desde ese lugar. Y hay personas que
son, lo voy a decir en una forma maluquita, espero que no tenga ningún jefe por ahí, me importa un carajo, ¿verdad? Y también pues no está pasando nada para esas personas. Pero también los que lo recibimos tenemos una escucha. Y por mucho que nos lo digan tranquilo, podemos tener la escucha catastrófica y escucharlo, como digo siempre, o sea, como si tuviéramos realmente un amplificador y lo estamos escuchando así súper ampliado, ¿verdad? Para volver a lo anterior y seguir con las metáforas, porque las metáforas son muy importantes para los niños, si la persona es catastrófica, pues no lo va a decir con megáfono y lo vamos a escuchar fuertísimo, ¿verdad? Pero si la persona no es catastrófica, si no es tranquila y no lo dice bien, pero mi escucha es catastrófica, yo sí lo voy a escuchar con parlante, ¿verdad? Yo voy a escuchar mucho más fuerte de lo que me lo están diciendo. Entonces siempre tratar con los niños de hablar desde lo real. Pero además en ese real están mis emociones, ¿sí? Yo no puedo dejar de sentir cuando hablo. Entonces, en ese sentido, antes de conversar con ellos, reconozcamos cómo están las nuestras en ese momento. Si nosotros no estamos regulados, si nosotros estamos ansiosos, si necesariamente, si tenemos que hablar en esas circunstancias de ansiedad, podemos ponerlo en palabras. La mamita o el papito también están ansiosos en este momento, por eso me estás escuchando hablar más rápido o de pronto un poquito más fuerte, etcétera. Pero lo mejor, lo ideal sería que nosotros para hablar con ellos hayamos logrado regular lo emocional nuestro. Y no vamos a hablar con una sonrisa porque esto es serio, pero sí vamos a hablar sin ansiedad para no perturbarlos y llevarlos a ansiedades mayores. Porque acuérdense, y lo decimos en el para qué, pero también está en el cómo, que con los niños estamos siempre funcionando con dos no reales, pero presentes, no están ausentes, que son, uno, sus representaciones mentales, como les decía, lo que para ellos son los claustros, los encierros, las claustrofobias, etc. Pero también estamos funcionando con sus imaginarios, ¿sí? Y es real que la fantasía en estos sentidos negativos, así como los positivos, es superior a la realidad. O sea, así como en los positivos nos vamos al castillo, ¿sí? Así en los negativos nos vamos a lo peor de la situación. Entonces, con ellos tenemos que estar muy acordes a las representaciones y a los imaginarios, ¿sí? Y vamos a decirlo de acuerdo al momento de desarrollo, ¿sí? Los niños muy chiquitajos, los niños que ya tienen comprensión, pero digamos el lenguaje todavía no ha aparecido, pues tenemos que decirlo muy corto y muy asociado al reconocimiento, por ejemplo, de sus gripitas, ¿sí? Porque ya ellos a los 2 años han tenido una gripa, han tenido una diarreíta, etcétera. Y yo sí soy partidaria de los virus conocidos y los desconocidos en principio para nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo debemos cuidarlo. Solamente esos 2 momentos están muy chiquitos. Pero de 3 a 8 años nosotros sí podemos extendernos más. Yo inclusive siempre les digo, utilicemos la palabra y utilicemos el lenguaje no verbal a través del dibujo. O sea, tomar un tablero mágico, si no tenemos, tomar una hoja, y al mismo tiempo que vamos hablando, vamos dibujando y vamos haciendo ese mapa mental que ellos van necesitando, ¿verdad? Y pues hoy en día, como decíamos, ya tenemos mucho más conocimiento fuera de ponerlo en principio, sí, en estos virus son muchos los que conocemos, son muchos los que han pasado, las infecciones, etcétera. Y este es un virus que es desconocido y que tiene varias características, ¿verdad? Y una de las características importantes es que corre mucho, 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 o sea, vuela mucho, 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 y ahí usamos ese lugar de lo infantil, ¿verdad? Para que ellos vayan entendiendo y cómo pasa inclusive de un país al otro, inclusive ahorita en lo que estoy escribiendo le meto un poquito de broma en Conocer el Mundo en menos de 90 días, como la película esta o cosas así, para que ellos hagan un poquito de chiste de la situación sin que sea una disociación ni que nos estemos alejando pues de un contenido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de que vuela mucho, 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 se demora en que lo veamos, ¿sí? Porque es invisible por un ratico. Se nos vuelve invisible por 14 días y no sabemos realmente si está ahí, si no está ahí, etc.
mientras eso pasa, tenemos que tener muchos cuidados. Entonces ahí sí vienen todos los cuidados que ya nos han enseñado muchísimo, que no voy a repetir porque ya ustedes lo tienen muy, 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 muy claros, ¿verdad? Y siempre con ellos el para qué. O sea, con los niños siempre el para qué no es lavarnos las manos por lavarnos las manos, sino para qué debemos lavarnos las manos, ¿verdad? Ustedes me dicen si voy rápido, si quieren parar, si quieren... Ela, no sé si alguien me comenta, porque no voy a estar con los chats, porque como no soy tan virtual. Sí, no, vamos súper bien. No sé si están escuchando bien, en el chat pueden colocarnos o pueden decirnos. Estamos escuchando, yo estoy escuchando bien. Perfecto, todo, gracias. Entonces, con ellos Gracias. siempre trabajemos ese para qué, ¿sí? No puede ser solamente lavarnos por lavar, y porque yo dije, en estos momentos no. Ustedes saben que sí decimos a los niños explicarles siempre, pero hay un momento en que digo porque lo digo y punto. Este no es el momento de porque lo digo y punto, ¿verdad? Este es un momento real en que debemos conversar con ellos para que lavarnos las manitos, por qué no vamos a salir de casa, porque si alguien sale porque tiene que salir de pronto, porque es del área de la salud, de la alimentación, o sea, los que tienen permitido, llegan y no nos saludan primero, sino que van y se bañan, dejan la ropa afuera, o sea, todos estos cuidados que no quiero detenerme en ellos porque ellos lo tenemos muy claro, pero sí para decirle a los niños, perdón, el para qué. Entonces, lo primero con relación a qué es el coronavirus. Pero lo segundo es qué es la cuarentena. O sea, me parece que en lo que recibimos muy poco le llega a los niños en qué es este espacio en el cual nosotros vamos a estar en un aislamiento preventivo y en ese punto retomar nuevamente antes de empezar qué es la cuarentena y qué es lo que conlleva, cómo se va esparciendo. O sea, en lo que estoy haciendo nuevo con Pisotón, les digo a los niños que quiero hacer la coronita del coronavirus, pero al revés. Y lo hago más como un triángulo al revés, o sea, no como la corona, sino como el triángulo al revés. Y voy poniendo como una personita se infecta y cómo se va llevando 2 o 3, y luego estas 3, 3, y así vamos viendo. Pero si nosotros entramos en este aislamiento, como esta personita que se cuidó, ya no llega a impactar a esta, y a esta, y a esta. Entonces, en vez de hacer la pirámide como la conocemos, ¿verdad? De muy grande a menos, la hacemos de menos a más, porque es lo que ocurre con el coronavirus y cómo ese espacio en que nosotros vamos a estar en ese aislamiento preventivo, en que si cerramos la puerta en el sentido de no vamos a salir y solamente van a salir o van a llegar aquello que es estrictamente necesario, ¿verdad? Porque tenemos que hacer diferenciación entre necesidades y deseos. Lo que tenemos en pausa en este momento son muchos de nuestros deseos, que sí son necesidades indudablemente, porque ya se nos convirtieron, pero es el deseo de salir, de ir al parque, de ir a esto. Entre esos le hago un paréntesis que pasó en estos días con mi nieta, para poder entender y aceptar la situación. Ella misma inventó un cuento. Y entonces dice, era una vez que el coronavirus se fue al parque. Entonces, un poquito da risa, pero al mismo tiempo da tristeza, porque es su forma de entender que no podía llegar al parque, ¿verdad? Entonces, como ellos mismos van desde su lugar infantil, porque tiene 3 añitos, creando ese imaginario para saber, no puedo ir al parque, y no puedo ir porque es que allá está el coronavirus, ¿verdad? Ese mostrico que en un momento dado tenemos desde el imaginario de lo infantil. Entonces, retomando la situación de la cuarentena, empezamos de una vez a decir, pero esto nos lleva entonces a usar algo que ustedes usan muchísimo, muchísimo, y que a veces los grandes y los adultos lo teníamos en pausa, que es nuestra creatividad, ¿sí? Y entonces, en estos momentos en que estamos en casa, y ahí pensaba, como les decía esta mañana, casas cerradas y hogares abiertos, no solamente corazones abiertos, sino hogares en el sentido de esos espacios entre familia, con la familia. O sea, a veces siento que cuando empezamos a ver estos aprendizajes, nosotros estábamos usando muchísimo, muchísimo el telescopio, es decir, mirando más lejos y muy poco mirándonos muy cerca, ¿no? Entonces, en esta cercanía, sin que sea, vuelvo a decir, un castigo, alguien que nos quiera enseñar, etcétera,
es lo que vamos a aprovechar de este momento. Y cómo nos reaprovechamos nuevamente, cómo nos reconocemos nuevamente. Están muchos padres escribiendo sobre el reconocer a sus hijos, es decir, ese volver a conocernos desde estos lugares y de estos aprendizajes que ellos nos están dando. Entonces ahí sí viene la situación de nuestras famosas actividades, ¿verdad? Pasemos entonces a esta guía en la cual vamos a empezar con un encuadre. O sea, siempre, yo sé que ya ha pasado una semana, pero este es un momento divino, divino, y se los digo nuevamente, en una reunión que tenía esta mañana con el ministerio, pues hablando de los maestros que también están viviendo sus propias angustias, y viene Semana Santa. Entonces uno puede hacer una evaluación de lo que ha pasado hasta ahora si ustedes no hicieron un encuadre, ¿verdad? Y digamos que el viernes uno puede decir, bueno, vamos a revisar y vamos a revisar cómo nos ha ido en este tiempo de aislamiento. No pongan la palabra encierro, sino en este tiempo en el cual hemos estado en casa cuidándonos para que no se repita esta situación. Y ahí, en eso que veamos un poquito un DOFA, ¿verdad? Poder revisar entonces cómo nos encuadramos de aquí en adelante. Viene un encuadre diferente porque van a estar una semana de vacaciones, no van a tener escuela en casa, y cómo vamos a seguir manejando esos tiempos, cómo va a cambiar la rutina. Ahorita paso a ella. Yo sí pasé, ¿verdad? ¿Ustedes están viendo la nueva diapositiva? Sí, la de guía, organización, actividades y relaciones. Ok, perfecto. Entonces, allí vamos a cambiar la rutina porque si están en vacaciones, déjenlo dormir un poquito más. O sea, no podemos estar con esas rigideces que tenemos algunos. O sea, yo no voy a decir del pasado, sino algunos tenemos unas rigideces bastante internalizadas. Entonces, ¿cómo vamos dándole paso a que vamos a salir de las vacaciones? Entonces, en ese encuadre que vamos a hacer es un encuadre de todos y no descuidar nunca, nunca el tiempo personal y de pareja, si tenemos pareja, ¿sí? O sea, no descuiden en ese encuadre que está el tiempito laboral y el tiempito escolar de ellos, el tiempito de entretenimiento y el tiempito de el momento de uno consigo mismo y el momento de uno con la pareja, etcétera, con quien lo quiera pasar, ¿verdad? Porque sí tenemos que tener ese encuadre y que se respeten esos encuadres. Entonces, la rutina no puede faltar, o sea, hacer diferencia entre rutina y horario, porque la rutina es precisamente eso que el baño, la lavada de dientes, el cambiarnos, el sentarnos a comer juntos, etcétera, que son cositas que ahorita se pueden dar, ¿verdad? Porque el almuerzo se puede dar todos en conjunto. Y ahorita que entremos a la actividad escolar y laboral, veamos ese encuadre de cómo podemos en conjunto estar, digamos, las pausas, que para Pisotón se llaman las afectivas, tenerlas en familia, y la pausa, por ejemplo, de la merienda, hacerla al mismo tiempo, y la pausa también del almuerzo, también como tratar de hacerlo en lo posible al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la rutina, tenemos los horarios, que ahí sí, como les decía en otra oportunidad, ese horario principalmente lo pone la escuela y nuestro horario laboral, ¿verdad? O sea, esos son horarios que hay que respetar, que los niños tienen que reconocer. Hay cosas lindas para los padres que les he dicho, les comento que me han dicho mis pacientes, que ha sido bonito, y ahora sí entiendo cuando mi mamá o mi papá me dicen que van a trabajar, porque ya veo lo que hacen. Entonces, acuérdense que nuevamente, si volvemos a la representación mental, ellos son autorreferenciales. Entonces, cuando uno dice que va a trabajar, muchas veces ellos no se imaginan todo lo que hacen, ¿verdad? Porque es bajo su autorreferencia. Entonces eso ha sido muy bonito como reconocer también ese lugar del padre y de la madre de lo laboral. No desde el trabajo, porque todos estamos trabajando independiente que estemos en el hogar, sino desde lo laboral en nuestros espacios laborales. Y un flex horario, yo sí creo que tenemos que ser flexibles cuando ponemos las actividades, cuando haya cambio. Y ahí el punto es el grupo familiar. O sea, cuando hacemos el encuadre debemos estar todos. Entonces, hay papás que me dicen, pero es que tengo 3 hijos, ¿cómo quiere que haga? No sé qué, etcétera. Cada uno va a decir el qué hacer.
Si, por ejemplo, en ese flexiorario que es la actividad lúdica, tengo los 3 hijos, uno puede decir, bueno, el lunes hacemos lo que dice Juanito, el martes Pedrito y el miércoles Martica, o sea, vamos poniendo a cada uno y vuelve y se repite para que cada quien pueda expresar. Inclusive la preocupación más grande, y esto los padres no lo reconocen, les parece que es lo más fácil, es aquel que no quiere decir qué hacer. Y ese le parece que es el niño más fácil de la familia y ese preocúpense un poquito más. Porque ese niño que cede mucho al deseo del otro, hay que preguntarse dónde están sus deseos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ojalá todos participen. El que diga que no, que diga sí, a ver, piensa un poquito, etcétera, para que cada uno tenga la oportunidad de participar y decir, inclusive los padres también, ¿verdad? Entonces, el jueves decide mamá y el viernes decide papá y así volvemos a empezar la familia y el fin de semana es libre. O sea, el fin de semana dejémoselo libre, libre, libre a las acciones que ya venimos acostumbrados desde la familia, o sea, tengamos fines de semana también en este espacio, porque si no todos los días se nos vuelven días laborales y yo creo que todos estamos viviendo lo mismo desde la universidad y es que estamos sin horario en este momento, estamos casi que 24/7, o sea, y ya debemos hacer pausas y decir un momentico, ya se cerró el chuzo en ese sentido porque digamos que en general todo el mundo está sobrecargado de trabajo en este momento y podemos colapsar también nosotros emocionalmente. Llegando a las actividades entonces, las actividades escolares y laborales, nuestro mundo escolar es menor que nuestro mundo laboral en términos de tiempo. Están replanteándose algunos colegios y el Ministerio de Educación que hablamos esta mañana porque están exagerando el tiempo virtual. No puede ser igual al tiempo presencial, algunos colegios, y eso está también sobrecargando a nuestros niños y a ustedes también. Muchas veces los padres tienen que estar al lado, o sea, porque no entienden muy bien la orden que se les está dando. En ese sentido ha sido muy difícil para los padres con niños que están en nivel en edad escolar para estar al lado de ellos y al mismo tiempo están laboralmente. Ha habido pérdidas de control válidas, pero que les pido siempre que reconozcan, ya sabes que me está pasando esto, tengo que responder esto inmediatamente, pero al mismo tiempo tú tienes que terminar esta tarea que no la logras entender. Entonces, ver horarios entre padres, si están ambos padres, o entre el otro cuidador, si hay otro cuidador, para que puedan compartir, porque es reconocidísimo que no es fácil. Sobre todo esa partecita y nosotros seguimos trabajando en la tarde, que ahora sí el flexi horario de nosotros me parece que es importante para que así de pronto podamos ir de corrido y ya puedan estar en la tarde con los niños. Actividades de entretenimiento hemos recibido muchísimas, creo que nos hemos reinventado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como los dibujos, el canto, el karaoke, el cine, etcétera. Pero ahí yo sí quisiera como pedirles nuevamente desde lo mágico, sobre todo con los más chiquitajos, que hagamos los espacios, ¿verdad? Este es nuestro parque hogar, este es nuestro cine hogar, este es nuestro gimnasio hogar, o sea, que le pongamos nombre, ¿verdad? Digamos, a estos espacios en los que vamos a estar con ellos para que también esa parte lúdica les parece divino, o sea, así sean espacios pequeños, etcétera, el saber que se movieron de un lado para otro, con un nombre propio que es diferente a la sala que vi todo el tiempo, al comedor que vi todo el tiempo, etcétera, ayuda muchísimo. Si no lo quieren hacer de lunes a viernes, háganlo entonces como fin de semana, porque el fin de semana era que íbamos al parque, era que íbamos a tal parte, era que entonces uno dice, bueno, listo, el fin de semana tenemos la ciudad en casa y ya lo podemos desorganizar y organizar de esa forma y de pronto el lunes volvemos y organizamos y eso nos da como más cabida a que ellos sientan esos momentos de laboral y de escolar formalmente y aquellos momentos que no son formales, ¿verdad? Vuelvo y les digo, o sea, pintar, moldear, modelado, clases virtuales de estas que les gusta, hay muchísimos regalos que nos están haciendo, bueno, el mundo virtual ahora de los museos, de los parques, de los animales, o sea, hay mucho, de verdad sí nos está acompañando el mundo desde lo virtual para entrar a este espacio.
Y en estas actividades que los niños puedan elegir, nuevamente les comento lo que decía ahorita, que todos puedan elegir, que todos puedan decir, y que si en un momento dado tienen que mover, que se mueva no porque haya un niño que sabemos que lo tenemos todos, ese que quiere que solo se haga lo que él dijo, cuando él dijo, en el momento que dijo, que es un aprendizaje que es muy importante para nuestros niños hoy en día, no estaban tolerando frustración y yo creo que eso ha hecho también que muchos momentos de irritabilidad se estén dando y que tengamos entonces que irlos aprendiendo a manejar con ellos, a entender la frustración y a que puedan irla manejando. Y aquí viene lo relacional en la actividad, ¿verdad? Es supremamente importante mantener el contacto afectivo, supremamente importante. O sea, si nuestros niños son más pequeños, si tienen actividades de preescolar, porque algunos preescolares sí están en actividades escolares con ellos, sí les pediría que laboralmente el otro pueda entender. El otro puede decir, miren, un momentico, mi niña necesita que pare aquí y vaya a responder algo que tiene que responder, ¿verdad? Que sientan ese enganche afectivo en la situación, sin descuidar, como les decía ahorita, que vamos a tener momentos en que no vamos a estar en nuestro mejor sentir, para no decir momento. Y uno también lo puede reconocer. En este momento, ¿sabes qué? No me siento como yo, como soy, como normalmente estoy. Mantener el contacto con la familia extensa es muy importante para nuestros niños. Si tienen la oportunidad virtual, le voy a pedir disculpas que me tengo que tomar una pastillita, me la voy tomando. No, tranquila, doctora Ana Rita. No sé si al momento hayan preguntas, comentarios, sugerencias. Por aquí en el chat estaban anotando, no es fácil adaptar el trabajo en casa y adicionalmente apoyar en las actividades del colegio con la exigencia de lo virtual. Es muy difícil. Es verdad, si quieren nos detenemos en eso y me van comentando lo que han vivido y cómo hacer los nuevos encuadres. Porque si el nuevo encuadre laboral, Ela, y ahí sería bueno que se lo pasaras a Beatriz, pudiera ser, por ejemplo, de 12, por decir algo. O sea, a mí me ha gustado mucho, no voy a decir qué colegio, pero hay un colegio que está de 9 a 1, ¿verdad? Porque hay otros que están desde las 7 de la mañana, ¿sí? Y ese colegio también tiene la hora de descanso y el descanso, etcétera, porque de verdad más de 4 horas virtualmente es demasiado para nuestros niños, ¿sí? Pero hoy en día, vuelvo y les digo, esta mañana la reunión fue con el MEN y ellos están repensándose cómo dar las órdenes para que de verdad entiendan que virtual no es igual a presencial en tiempos. Entonces, no sé cómo sería, digamos, ya después vemos si desde la universidad podemos decir, listo, de una en adelante es que nosotros vamos a laboralmente estar o, digamos, de 7:30 a 9 en este flexi horario que tenemos ahora. Revisarnos también, así como elegimos un flexi horario desde lo presencial, pues elegirlo desde lo virtual que estamos viviendo ahorita mismo. Entonces, no sé si quieren que termino y nos quedamos ahí en eso, que es muy difícil, ¿verdad? Y lo he vivido inclusive con el equipo Pisotón, con las que tienen los niños en edad escolar, ha sido angustiante para ellas. Entonces, nos podemos dividir o si de una vez nos quedamos en eso. ¿Qué opinan? ¿Terminamos toda la charla y retomamos este punto al final? O por acá dicen también, no es fácil manejar tiempos con trabajo en casa. Ya mis hijos están grandes y manejan ellos solo sus clases virtuales, pero hay que atender la casa, por cuanto el servicio doméstico también está en su casa cumpliendo con la cuarentena. En algunos casos, el servicio doméstico pues no se quedó. Entonces, además del trabajo del homeschool, también las tareas del hogar. También por acá comentan ver el manejo con los adolescentes. Entonces yo creo que avanzamos todo y después volvemos como en los puntos. Okay, perfecto, perfecto. Entonces decíamos mantener el contacto con la familia extensa, o sea, si es caso, ustedes saben, volver al domingo en que hacemos el almuerzo virtual con toda la familia extensa, los tíos, los abuelos, los que están acostumbrados y que tienen esa relación y que lo pueden hacer virtualmente. Me parece tener siempre como el mismo día en que todos se puedan conectar, que ya todo el mundo sepa. De verdad, nosotros lo estamos haciendo, es súper agradable, o sea, y he habido pues varias familias que lo han venido haciendo y ha sido como algo muy importante.
Y cuando son más grandecitos, mantener el contacto social virtual. De verdad que aquí tenemos que ser un poquito más flexibles con la virtualización. Tampoco es 24/7, tampoco son las situaciones de horario extenso, pero sí que el fin de semana, así como salían el fin de semana en grupo de amiguitos, puedan tener el fin de semana un espacio con su grupo de amiguitos, donde sea virtual, donde ellos puedan conversar, donde ellos puedan decir sus cosas, donde tengan su privacidad inclusive, o sea, que siempre la han tenido y lo puedan seguir manteniendo. Esto es algo que ha sido también muy bonito desde lo social, porque no sé si lo han visto y lo han vivido cerca de sus casas, pero lo extensivo social a los vecinos que ya se habían perdido, porque últimamente casi no nos conocemos entre los vecinos. Ha habido canciones que pone para que lo oiga toda la cuadra, han cantado cosas relacionadas con el momento actual, inclusive nuestro himno. Entonces creo que además pues ha habido cositas que podemos empezar a sacarle provecho y como lo dicen aquellos que manejan todo lo biológico, pues volver otra vez a generar todos estos bioquímicos que necesitamos desde lo positivo, para que no nos ahoguemos en toda esta situación negativa. Y tiempo para ustedes, no olvidar nunca ese tiempo para ustedes. Y eso lo podemos hacer en el encuadre. Yo volvería al encuadre, Ela, con las preguntas que hicieron. Porque, por ejemplo, en eso uno puede decir, entonces uno puede decir, mire, de 8 a 10, no cuentan conmigo, estoy digamos, organizando casa y dejando el almuerzo, por decir algo, ¿sí? De 10 a 12 estoy con ustedes, así que todas las preguntas que tengan me las tienen allí y ya después almorzamos y yo me voy a lo virtual y ustedes se van a las actividades de entretenimiento. Me uno al entretenimiento solo fines de semana. Esos son encuadres, o sea, bueno, malo, regular, aquí no hay buenos ni malos. Aquí son mis circunstancias. Ahí sí, mis circunstancias y yo, para no ser yo en mis circunstancias. Entonces son mis circunstancias, ¿sí? O sea, no vamos a estar en la situación de que, ay, no, o sea, no. Es que si yo puedo estar en el tiempo en que más me necesitan, que es el escolar, ese es el que voy a estar, ¿sí? El recreativo, que es para el fin de semana como lo hacías anteriormente, ¿ya? Porque muchas veces llegamos a la casa del trabajo y ya era hora de dormir y hora de comer y hora de no sé qué, y muy poco recreativo podíamos tener. Entonces, no se sientan mal de organizar el encuadre, solamente háganlo en familia. Ellos pueden discutir y decir, por ejemplo, ay mamá, mejora la limpieza en la noche. Entonces uno puede decir, no, piensen también en la mamá, o sea, en la noche yo no doy ni para levantar un vaso. Entonces ya nos vamos encuadrando, ¿verdad? Acuérdense que los niños son autorreferenciales y creen que nosotros de verdad, somos superhéroes como nos mandan a veces en el Día de la Madre y el Día del Padre, ¿sí? O sea, de que somos elásticos tienen toda la idea y todavía siguen creyendo. Pero también creen que podemos estar horas extras. Entonces uno no tenga miedo sin rabia, eso sí, siempre con una emocionalidad afectiva de decir, yo también soy humano, ¿sí? Sin decirlo así, sino simplemente decirle, no, pero es un momentico, la mamita a esta hora ya no da chicle, entonces hagámoslo así, de pronto sí, lo puedo hacer a esta hora, o sea, y podemos reorganizarnos. Y uno esta vez puede decir, miren, los fines de semana no se pasa una escoba, ¿ya? Y vemos cómo vamos reorganizando. Y en eso sí, también soy partidaria de que los niños tengan acciones, de que nos ayuden. No tenemos empleada, vamos a ayudarnos, eso sí, siempre de acuerdo al momento evolutivo. No pueden tomar un niño de 3 años a hacer unas actividades que no corresponden a su momento madurativo. Entonces, ¿qué puede corresponder al momento madurativo de los de 3? Que si no están en ese proceso, porque no quiere decir que ya tuvieron que haberlo aprendido, pero hay niños que ya están en el proceso de decir, vamos a meter la ropita sucia en el canasto, ¿sí? Entonces, digamos que ellos sí se encargan de pronto de la ropita sucia en el canasto, por decir algo. O sea, cositas que motoramente puedan hacer y que la atención, el tiempo, el lenguaje y su capacidad comprensiva le están dando, ¿sí? Para que ellos también participen en estas actividades. Y esto es un mundo de todos. Por eso es que decía que después del encuadre, cada uno pues haga una especie de ritual afectivo, si no podemos tocarnos las manitos, aunque si nos las lavamos, si no las podemos tocar, si estamos todos juntos y agarrarnos de la manito, decir, prometido, o cosas así, pues de pronto ese saludo
que podemos hacer desde los diferentes, digamos, rituales que nos han ido dando, menos el codazo, porque ya empezado hace duro eso. pero en el sentido que ellos van a jugar con eso. Entonces, sí, volver a ese encuadre, y ahí entran los adolescentes, que es la pregunta, ¿sí? También esta mañana hablábamos de que es duro para el adolescente que tiene pareja, por ejemplo, además porque no nos sirve el discurso del adolescente que estamos cuidándonos la vida. Acuérdense que el adolescente tiende al acting. Ese no es el discurso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el de ellos? O sea, ¿cómo nos vamos a acercar a ellos? ¿Cómo vamos a que ellos sean quienes en principio nos expliquen el para qué? ¿Verdad? Desde tu lugar como adolescente, cuéntame cuál es el para qué de este momento, ¿sí? Y de esto que está ocurriendo para que ellos puedan participar activamente y darle su espacio de privacidad al adolescente. O sea, denle el espacio de privacidad. O sea, muchos de mis pacientes adolescentes están un poquito contentos porque han logrado lo que no lograban cuando podían salir, y es que los papás respetan más ahora su privacidad, ¿verdad? De pronto porque lo tienen tan horas extras cerca que ya están respetando su privacidad. Entonces, eso, tener en cuenta ese momento también evolutivo del adolescente y todo lo que tenemos que hacer. O sea, en ese encuadre no tratemos, pues, si se nos olvida algo, uno puede decir, ¿sabes qué? Se me olvidó esto. Pero tratemos de eso, es decir, si nos toca, tenemos limpieza, tenemos comida, tenemos lavado, tenemos planchado, tenemos que, algunos, por ejemplo, las maticas, o sea, todas estas funciones que tenemos, más lo laboral, más lo escolar, más las actividades, porque las actividades de entretenimiento no pueden faltar en esta época, ¿sí? Necesitamos realmente subir todos estos bioquímicos en este momento para no caer en lo que viene ahorita, que son estas emociones. Son válidas, son inherentes, recuerden lo que hemos dicho siempre, mal llamamos emociones negativas a la ansiedad, al miedo, a la rabia, a la tristeza, al aburrimiento, o sea, porque son inherentes. Lo que pasa es que lo negativo es que no se siente agradable, ¿sí? Pero son inherentes a nosotros. Y en este momento todas son válidas e inherentes, ¿sí? Vamos a tener momentos de ansiedad, vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de irritabilidad e inclusive vamos a tocar el miedo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que nuevamente no las expresemos con micrófono, ¿sí? Con parlante? No las expresemos con micrófono, no las escuchemos con parlante. ¿Cómo hacemos para reconocerlas y regularlas a tiempo sin que llegue a explotarse y sabiendo que de vez en cuando no darlo a tiempo, ¿sí? Somos humanos, lo único es que uno tiene que ponerlo en palabras. Entonces, empecemos por ansiedad. Ansiedad es un estado de alerta, la ansiedad no es negativa, ¿sí? La ansiedad es como esa lucecita, yo siempre pongo la metáfora de la alarma de incendio y la alarma de ambulancia. La ansiedad es la alarma de incendio, ese poquito que se nos prende y que apenas se nos prende, en vez de dejar que coja fuerza y se nos vuelva alarma de ambulancia, ponerle nombre y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hoy escuché en el noticiero tal cosa, ¿sí? Entonces ver qué es real de lo que escuché y de lo real, qué nuevas medidas tengo que tomar en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ansiedad es motora al mismo tiempo, es decir, en positivo o en negativo. En positivo para tomar acciones o en negativo para paralizarme y tomar acciones negativas que me van llegando al pánico, ¿verdad? A unas situaciones de pánico. Entonces, esto indudablemente que para nosotros, todos, adultos, niños, adolescentes, etcétera, por mucho que el adolescente trata que no, sí organiza y siente estos niveles de ansiedad. Fíjense que disminuirlo con el conocimiento, y eso sí lo sabemos mucho, al ser universitarios y a estar en la universidad, y es eso que es real, ¿sí? No vamos ni a tomar aquello que nos saca de, ni tampoco no está pasando. Sí está sucediendo, y lo que está sucediendo, ¿cómo lo voy a llevar de la mejor manera posible? ¿Sí? Los miedos son frente a lo real. Entonces, por eso digo, también vamos a tocar miedos porque esto es una realidad, ¿sí?
Y la realidad también cuando tocamos, digamos, la incertidumbre. Porque cuando nos llegan estas informaciones de qué tiempo, de cuánto se va a estirar más, de cuánto tiempo vamos a estar encerrados, de cómo vamos a lograr, si vamos a aguantar lo que tenemos para comer o no tenemos para comer. O sea, ese tipo de situaciones empiezan a generar estos estados de miedo. Entonces, inmediatamente reconocerlo y decir, bueno, en la alimentación esto y esto. O sea, hay varias entrevistas muy reales y que tienen que ver con lo que estamos viendo en los países, y es estos aislamientos intermitentes, donde hay en eso intermitente unos momentos donde sí vamos a salir y otros donde volvemos otra vez a la cuarentena. Esto va a pasar por un tiempito, ¿sí? Esto, digamos que más o menos son unos 3 meses donde uno puede estar viendo esto y puede irse estirando en esos momentos de salida. Lo que sí no es en ningún lugar es el encierro permanente por 6 meses, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, como ya ahí sí cada uno, y aquí puede haber gente que tiene mucho más conocimiento que yo en esto para mí es una información, no un conocimiento. Entonces, digamos que en eso nos pueden dar él a otro sobre esta información y cómo ir más claro para disminuir esos niveles de miedo. La tristeza en los primeros años, la tristeza es más reconocida desde el dolor del cuerpo que desde el dolor emocional para nuestros niños. Nosotros sí conocemos el dolor emocional. Nosotros sí lloramos por tristeza. Los niños lloran por rabia, ¿sí? Los pequeños. Entonces, hacer diferenciación, porque casi siempre sus tristezas se unen a la rabia y a veces creemos que están rabiosos y nos molestamos con ellos y le damos más fuerza. La depresión en niños no se conocía, por eso no estaba en los diagnósticos y en la clasificación, porque lo ponían como una pataleta, ¿ya? Y ya entendimos hace muchos añitos que sí se da, lo que pasa es que no la alcanzamos a ver porque se fusiona con la rabia, que es lo que conocen en ese momento como emocionalidad y como energía. Más adelante ya la tristeza es tristeza. Podemos tener niños que sí la experimentan y que hay una tristeza, pero muchos de ellos, digamos la media más uno, puede estar conjugada con la rabia y por eso no la alcanzamos a ver. Cuando nos dicen en palabras estoy triste, agarrémonos de la palabra y del simbolismo de la palabra. Y entonces ahí decimos, bueno, sí, hablemos de tu tristeza, pero veamos cómo la estás expresando, porque la mamita no alcanzó a verla porque la está viendo con rabia, ¿sí? Entonces, o el papito, no estoy hablando porque estoy hablando en femenino desde mi lugar y me disculpan si lo estoy usando. Entonces, ya Jairo salió a decirme, aquí estoy. Entonces, también pues en ese sentido, como irle dando esa posibilidad. Aburrimiento. Ustedes saben que eso lo hemos vivido siglo XXI, ¿verdad? Lo llevamos al parque, lo llevamos al cine, lo llevamos al City Park, lo llevamos, llegamos a la casa y decimos, estoy aburrido. Eso lo hemos vivido, ¿verdad? A ver, mamás, papás que están aquí. Entonces, imagínense ahora que estamos aquí adentro, ¿sí? Entonces, sí, invitarlos a cómo salir del aburrimiento, ¿sí? De cómo vamos a hacer para hacer esto, cómo vamos a hacer para que sea más activo y que menos estemos tocándolo en ese sentido. Y algunos, la rabieta, pues sabemos que sí, o sea, la tolerancia a la frustración, decía ahorita, es muy baja en nuestros niños. Qué pena que estoy cogiendo casi todo el tiempo y si quiero llegar a las preguntas, es muy baja en nuestros niños. Por lo tanto, sí vamos a tener momentos de irritabilidad, muchísimo, y entre hermanos, o sea, no tienen idea la cantidad de llamadas de pacientes de las peleitas entre hermanos, cómo se han ido exacerbando en este momento. Entonces, sí saber cómo la vamos a manejar y cómo lo vamos a organizar. Yo quiero dejar hasta ahí, dar espacio a la pregunta, porque ya sí faltan 10 minuticos o 5 para que se acabe nuestro tiempo y no seguir entonces con la presentación. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Rita. Micrófonos abiertos para que nuestros invitados realicen comentarios. Mientras tanto, bueno, por acá comentan que una de las estrategias para trabajar con el niño es utilizar el cuento. Hay algo especial con relación a cómo hacerlo para evitar que ellos desarrollen miedos
con los cuentos en los cuales ellos participan completando frases, descubrimos sus emociones y así les damos alivio al estrés. Sí, eso es una sugerencia muy buena, o sea, sí, los cuentos y los cuentos infantiles ahorita mismo, y también pues los invito a la familia Cuenta de Pisotón, ustedes saben que ya salieron todos los cuentos, y ahí podemos trabajar las emociones, parar, como dice la persona que nos está apoyando, desde eso, qué más hacer, y parar y que ellos cierren, que hagan el cierre, que se imaginan qué pasó, que se imaginan qué va a pasar. O sea, eso es muy importante porque además eso es catártico. Y al mismo tiempo que es catártico, es proyectivo. ¿Qué significa eso? Que van a poner en el otro lo que yo estoy sintiendo. Entonces cuando frenamos y dicen, ¿qué se imagina que va a pasar? Entonces ahí uno dice, no, que vino el coronavirus y tocó la puerta. O sea, lo que tengan allí que les está haciendo ruido, y ahí ustedes pueden aliviar esa emocionalidad. Tienes toda la razón y gracias por el apoyo. Bueno, por acá comentan, ¿y qué hacemos con los hijos únicos? Bueno, nosotros sacamos en Pisotón varios juegos de A2 y de A3, o sea, hay varios jueguitos que pueden revisar en la página de Pisotón para hacer con los hijos únicos, ¿verdad? Entonces el tiempo, lo mismo, el tiempo escolar, el tiempo de actividades de casa, el tiempo de las obligaciones de casa y el tiempo también lúdico, ¿verdad? Donde con mayor razón necesitan más espacio porque solo comparten con ustedes ese entretenimiento. ¿Hay alguna queja que les hayan puesto? Algunos sí pueden decir porque no tengo hermanito. Sí, por acá sí. ¿Ah? Bueno, por acá comentan, un niño de 5 años, después de toda la actividad del día, me dice, estoy aburrido. Sí. La mamá pregunta, ¿qué es estar aburrido? Pero ¿cómo lo puedo llevar a estar tranquilo? O sea, me gusta eso, o sea, siempre hay que ponernos en los zapatos de ellos, que es estar aburrido, y revisar qué es. Porque ahí de pronto uno le puede inclusive decir, ¿y será porque no estamos saliendo? Porque yo también en ese sentido, o sea, no estoy aburrida de lo que hicimos hoy, hicimos esto, pero sí me falta un pedacito y es válido que nos falte. Ahora, todavía nos toca esperar este tiempo, o sea, no descuidar que ellos, acuérdense que no manejan los tiempos, y tenemos que estárselo como recordando. Exacto. ¿Algo más? ¿Algún comentario, pregunta, sugerencia, aporte? ¿Cómo manejar las relaciones entre hermanos si tengo uno de 19 y uno de 6? Dos generaciones. Son dos generaciones, me imagino que todo el tiempo lo has manejado viviendo las dos generaciones, ¿verdad? Reconociendo cada uno en su momento, pero igual que el encuadre que decíamos ahorita en familia, sobre todo a la adolescente, decirle respetamos lo generacional en esto, pero hay un espacio no generacional, que es el espacio familiar. Y ahí vamos a estar desde tu lugar, que el niño de 6 pueda participar, y desde el lugar del de 6, que tú vas a recordar nuevamente, ¿sí? Entonces, solamente se sube al de 6 actividades del de 16 que sí puede hacer. No se puede subir al de 6 actividades del de 19 que no puede hacer, ¿sí? Y el de 19 sí lo puedes llevar a actividades donde vas a recordar, así que si no, vamos a bajar a este lugar, ¿sí? Entonces, hay películas que, digamos, que puede ver el de 19 y son acordes a su edad y no están tan mal y que son de chistes, etcétera, y que el de 6 de pronto sí puede ver, o series, y alguna actividad de juego que todavía conserva el de 19. Entonces, sí, respetarle sus 19, respetar los de 6, pero hay un espacio en que no es generacional, sino familiar. Bueno, por acá tengo otra pregunta. Doctora, con una niña de 1 año que no entiende el contexto en el que estamos, que ve a los papás en la casa y demanda su atención todo el tiempo, ¿qué podemos hacer? Okay. Hay que explicarles, aparentemente pareciera que no entendieron, pero ellos logran entender solo que recuerden muy, pero muy sencillo, un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Si la chiquita ha tocado ya alguna gripita, usen lo que ya reconoce, ¿sí? Si no ha tocado ninguna gripita ni nada, decirle, bueno, que estamos en casa por un tiempo. Yo ahí sí no le pondría nombre de coronavirus ni de nada. Los papitos están en casa, pero aunque están en casa no dejan de ser lo que hacían cuando salían, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo esto y sí hay que ponerle atención
Y si hay un cuidador, por ejemplo, que sí la mantenga entretenida, porque es que también yo veo que los cuidadores, cuando sí se quedaron, algunos cuidadores sí se quedaron, están acomodados también a que los papás están en casa y no hacen completamente el entretenimiento. Entonces eso es lo que hace que vayan muchos a buscarlo. Y aunque sea tan chiquitaja, los niños sí respetan encuadres. Entonces, el encuadre de este es el espacio de trabajo y la persona que lo cuida dice, la mamita está trabajando, el papito está trabajando, y ellos van reconociéndolo. No en la primera, poquito a poco. Acuérdense que estos son procesos, ¿sí? Cuando ya tiene 2 añitos, 3 añitos, ya empieza a reconocer los espacios laborales de los padres. Pero en principio, no desistir de poner en palabras, desde el simbolismo sencillo, eso que estamos viviendo, sin hablar entonces de coronavirus, que para un añito sí es demasiado, es sobreinformación. Ay, yo tengo una preguntita. Sí. Adelante. Gracias. Bueno, yo tengo 2 niños, una niña de 9 años y un niño de 6. Mi niña de 9 años, ella todos los días anhela con el regreso al colegio, ya tiene marcado en el calendario los días. En estos días vio la noticia de que se ampliaba la cuarentena para ellos hasta el 31 y fue fatal. Y lo que estamos viendo, ellos son calendario B, prácticamente ya ellos no regresarán este año académico al colegio, por lo que estamos viendo. El tema es cómo manejarlo, es decir, voy como por partes, mejor no le digo todavía que es hasta el 31 de mayo y espero que llegue en 15 días y en ese día, pues cuando llegue, le digo que bueno, que son 15 días más, o cómo tratar eso, porque siento que es algo, hasta tiene la ropa que se va a colocar ese día, cómo lo va a hacer, o sea, tiene como, está como muy, muy enfocada en eso, ya lleva como una semana con ese tema, que cuando regrese. Pues lo primero, Marjorie, es, vamos a tomar lo que está ocurriendo. Yo sí creo que no esperes hasta que esté muy cerca, sino que lo tomemos desde lo real y decirle, mira, ya entendemos un poquito más del coronavirus, ya entendemos más lo que está pasando, le haces la pirámide al revés, o sea, le vas diciendo, y pareciera que vamos a tener momentos intermitentes, uno en que sí vamos a salir y otros en que no vamos a salir y que se van a ampliar o se van a quedar, y vamos a irlo viviendo en la medida en que nos vayan dando la información. Es decir, ahorita mismo no tenemos sino su posición. Apenas nos la den, yo la voy a compartir contigo. Pero me gustaría saber y conocer qué es lo que más estás añorando de la escuela. Más allá del espacio, que estoy de acuerdo, más allá de estar con tus amigas presencialmente, que estoy de acuerdo, más allá de estar, etcétera, y salir a un recreo, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que más añoras que lo virtual no los pueda dar? Porque es probable, no sé si de pronto no has hecho lo social virtual, y sería bueno hacerle lo social virtual, ¿verdad? Y la ilusión me parece súper linda, y tú también puedes jugar con ella. Esta es la ropa que me voy a poner el día que salga para tal parte, no sé qué, o sea, porque son encuadres bonitos que los pueden ir llevando a jugar en esa situación de qué ponernos, ¿verdad? Porque como el meme que nos mandaron, voy a sacar la basura y no sé qué me voy a poner. Voy a ponerme mi mejor vestido a sacar la basura. Entonces sí, o sea, vuélvelo a una situación en la cual, pero traten de conocer lo que ellos tienen representado, porque a veces no nos detenemos, cogemos lo que nos dicen sin detenernos a decir qué es lo que más estás añorando, porque ahí es donde está la representación de lo que falta. Lo que falta, que se puede suplir virtualmente, no tanto tiempo, recuerden, se hace. Lo que no, hay que aceptarlo, y eso nos ayuda a tolerar frustración. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Cualquier duda me pueden escribir. Estoy pendiente. Muchas gracias. Por acá una última pregunta. Mi hija está mostrando miedo hasta de acercarse a la ventana. ¿De qué forma puedo manejarlo? Ok, entonces ella sí está sobreestimulada. El miedo de ella, y como quedó esa diapositiva, lo está sintiendo, digamos, exacerbado, porque ya está haciendo un desplazamiento fóbico tan fuerte que miren que toma inclusive la ventana. Entonces hay que bajar a lo real. Es decir, entiendo el miedito, está un poquito más fuerte del que todos debemos tener. El miedito que todos tenemos que tener se llama ansiedad, y es
necesaria para cuidarnos. El que estás teniendo no te está cuidando, porque no te está cuidando desde lo emocional. Te puede cuidar desde el coronavirus, pero no desde lo emocional. ¿Cómo cuidamos las dos caritas? Desde el coronavirus y lo emocional, entonces ya vuelven y le repiten. Lavarse las manitos, si vamos a toser de esta forma, no pasar las manitos por los ojos, pero la ventana no nos va a hacer contagio, no sé qué no nos va a hacer contagio para bajarlo. Tendríamos que ver si es una niña que ya venía con miedos anteriores y se sumaron, o si es una niña que está atravesada por una personalidad ansiosa y por eso se exacerba bajo realidades y circunstancias. Entonces, siempre con lo real bajárselo y mostrarle que, si bien es cierto, está cuidando el cuerpo, no está cuidando sus emociones porque está muy fuertecito el miedo. Bueno, por acá me comentan, muchos padres tenemos actividades laborales, sacamos tiempo para ellos, creamos sus actividades de aprendizaje, pero llega un momento en que debemos recurrir a la tecnología. ¿Cómo podemos medir esta herramienta? ¿Cómo se maneja eso cuando nos toca darle la tablet, el computador, porque ya no podemos más? O sea, lo que no puede ser es que sea porque no podemos más, sino debería ser porque tienen un espacio para la tablet. Volvamos a los encuadres. Traten de tener el espacio para la tablet. Este no es momento de decir no tablet. No tablet 24 sí. No tablet 8 horas sí. No tablet 2 horas. Hay una hora para tablet. Pongan una hora para tablet. La que ustedes consideren que es la más difícil. Es más, puede estar en el flexiorario. La tablet va a depender del momento en que los papás tienen mayor trabajo. ¿Ya? Ahora, siempre, y eso sí, no es negociable, papás, siempre con supervisión. Que ustedes puedan revisar a dónde entraron, qué hicieron, etcétera, y que ustedes tengan control. Hay muchísimas plataformas hoy en día, no sé cómo se llaman, si se llama plataforma o no, donde a ustedes les puede llegar la información de lo que ellos están viendo. Porque ustedes saben que este también es un momento para que aquellas personas que están fuera de la ley quieran hacer cositas a nuestros niños. Entonces, mucho cuidado de lo que están viendo, lo que están haciendo, con quienes están jugando, chateando, que no tengan chat también si son menores y que lo que sea, si les llega a ustedes, que ustedes tengan esos controles. Y es válido que sea así, es decir, es flexi-horario, ¿sí? O sea, todo lo que son televisión, tablet, celular, etcétera, tiene un flexi-horario. Y es el horario en que ustedes necesitan mayor concentración. Eso se puede hacer. Perfecto, listo. Bueno, doctora Ana Rita, yo aquí leo palabras de agradecimiento, muchas gracias por la charla, excelente y oportuna en los momentos en que estamos viviendo, excelente, muchas gracias por las pautas, muchísimas gracias. Bueno, esto es una lluvia de agradecimientos. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos siempre. Bueno, entonces con Beatriz, aquí le escribí a Beatriz Prada, vamos a tratar de vincular todos esos recursos que tiene Pisotón en estos momentos con el boletín de bienestar que les estamos haciendo llegar a la familia también. Entonces, bueno, tendremos más noticias de Pisotón en esta cuarentena. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, muchas gracias por todo el apoyo y subiré esta tarde o ya mañana podrán ver en el canal de YouTube esta misma charla grabada. Un besito. Mil gracias. Bueno, un abrazo, mil gracias y feliz tarde para todos. Gracias.